Hoy vamos a hablar sobre el proyecto Proteoma Humano en el curso de bioquímica. ¿Cuándo empezó? A veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué una proteína puede comportarse de una manera o de otra manera, a pesar que está codificada por el mismo gen, ¿no? Entonces, justamente cuando se terminó de mapear el genoma humano, se generó un nuevo proyecto, ¿no? El proyecto Proteoma Humano, que trata de responder esas preguntas, ¿no? Y es en inicios del siglo XXI, inspirado por el mismo proyecto Genoma Humano, cuyo objetivo principal es identificar y caracterizar todas las proteínas humanas a lo largo de los años. Se han desarrollado nuevas tecnologías de análisis masivo que han permitido avances significativos en la comprensión de enfermedades y procesos biológicos. La historia de la proteómica y el nacimiento del proyecto Genoma Humano, HPP, están intrínsecamente ligados a los avances de la genética y la tecnología analítica, en particular de la espectrometría de masas. ¿Qué hay detrás del proyecto? ¿No? Primero, el nacimiento de la proteómica. El desarrollo de la proteómica surge como una disciplina científica necesaria después de descifrar el material genético, ¿no? Entonces, esta etapa revolucionaria que abrió el descubrimiento del ADN inicialmente en el 53, permitió conocer los mecanismos que ayudan a la síntesis de proteínas. Y ahora el proyecto Genoma Humano, HGP, lanzado en 1993 en realidad, cuando el proyecto Genoma Humano, que culmina el 2003, ¿no? Que proporciona la secuencia completa de ADN, ¿no? Surge en el 96 el término proteoma para describir el conjunto de proteínas codificadas por un genoma. A partir de este concepto, la palabra se transformó en proteómica, una disciplina científica dedicada al estudio a gran escala de las estructuras y funciones de las proteínas que integran un sistema biológico. Y la clave es el avance tecnológico, es decir, la identificación y caracterización de las proteínas a gran escala se volvió factible gracias a la espectrometría de masas de alta resolución, específicamente con dos técnicas de ionización: la ionización en electrospray-ESI, cuyos resultados fueron publicados por Feng y colaboradores en 1989, y la Desorption Ionization Laser, asistida por Matriz Maldi. El reconocimiento de estas dos técnicas del desarrollo fue determinante para que en el año 2002 se concediera el premio Nobel a Feng, uno de los galardonados, y tituló su discurso de aceptación del premio Nobel como Electrospray Wings for Molecular Elephants, alas de electrospray para elefantes moleculares, ya que las proteínas, debido a su alto peso molecular, se asemejan a elefantes moleculares. Después viene la creación de la organización Proteoma Humano, el HUPO, y que impulsa a la comunidad científica a organizar un nuevo esfuerzo coordinado para estudiar las proteínas, las moléculas que realmente ejecutan las funciones biológicas. La organización del proteoma humano se consolidó en el 2001. Su finalidad era impulsar un mayor conocimiento de la importancia de la proteómica y de las oportunidades que esto ofrece en el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades. Antes del lanzamiento del HPP y LUPO, ya había varios proyectos arquetípicos enfocados en el proteoma de órganos y fluidos específicos, como el plasma, el hígado, el cerebro, el sistema cardiovascular y los proteomas riñón-orina. ¿Cuál es la idea del lanzamiento del proyecto Proteoma Humano? La idea es buscar, mapear las moléculas funcionales de la vida. Este impulso aprovecha la enciclopedia genómica obtenida por la HGP para realizar la colaboración científica internacional llamada Proteoma Humano, HPP por las siglas en inglés. Así, en el 2010, septiembre de 2010, se inició oficialmente, ¿no?, durante la 9ª Conferencia Anual Mundial de la HUP en Sydney, con Gil Omen como presidente inaugural. En este contexto, el HPP es un consorcio internacional similar al Proyecto Humano, cuyo objetivo principal es realizar un mapa
de todas las proteínas humanas. El doctor Fernando Corrales, presidente de la Sociedad Española de Proteómica, aseguró que el HPP es probablemente uno de los últimos grandes retos de la biología moderna. Bueno, siempre surgirán retos. La idea es identificar el total de proteínas, 20.300 proteínas que codifican los aproximadamente 20.300 genes del genoma humano. ¿Y cuál es el objetivo central del proyecto? Mejorar la comprensión de la biología humana a nivel celular. Y sus metas son proporcionar un mapa de las proteínas humanas en su contexto biológico, caracterizar la expresión, abundancia y localización de al menos una isoforma proteica codificada por cada gen humano y proporcionar herramientas a la comunidad científica para el diseño racional de experimentos, sentar las bases para el desarrollo de aplicaciones médicas para el diagnóstico, pronóstico y terapéuticas preventivas de enfermedades, lo que se lograría al entender las alteraciones proteicas de manera precisa. Entonces, esto es, ¿cuáles son los fundamentos del genoma humano? En el diagrama ustedes ven un cuadro de los cromosomas y al lado las proteínas que se han identificado de cada cromosoma hasta junio del 2025. Entonces, partimos del ADN y de los genes, el material genético que codifica la información, ¿no? El desciframiento del genoma humano en 2003 supuso una etapa revolucionaria. El dogma central aquí es, para el proteoma, es el proceso de transcripción del ADN al ARN mensajero y su traducción a proteínas. Y entonces, ¿cómo definimos al proteoma? Lo definimos como un conjunto de proteínas presentes en un organismo o conjunto de proteínas codificadas por el genoma bajo condiciones específicas. ¿Y cuál es el contraste entre ambos? El genoma es lo estático, digamos, entre comillas, y único en todas las células del individuo, pero el proteoma es dinámico. Su composición, cantidad y estado difiere según el tipo celular y las condiciones ambientales o el momento del análisis. La complejidad del proteoma. Estamos hablando de la proteoforma. La proteoforma son las diferentes formas moleculares que puede adoptar una proteína que proviene de un solo gen. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de isoformas, ¿no? Y el origen de la diversidad, la variabilidad de esta proteoforma se debe al empalme alternativo, el splicing del ARN mensajero, que también vimos, y las modificaciones posttraduccionales, o sea, los PTMS, o sea, alteraciones químicas como la acetilación, fosforilación o glicolación o isoprenilación, ¿no? Todo este proceso posttraduccional de la proteína. ¿Y qué implica? Hay una implicación funcional, claro. Esta señalización o este cambio posttraduccional va a dar una característica funcional de esta proteína. Entonces, la existencia de proteoformas permite que una misma proteína se comporte pues, y desempeñe funciones de manera diferente. La proteómica y el lanzamiento del proteoma humano representan la siguiente fase crucial en la biología después del auge de la genómica. Entonces, su historia pues está marcada por avances en la comprensión molecular y revoluciones en la tecnología analítica. Desde el ADN hasta la proteína, ¿no? La base del estudio de las proteínas a gran escala comenzó, pues, habíamos dicho, con el avance primero del ADN, después de la tecnología, ¿no? El avance en lo que es todo lo que la codificación de los diferentes genes, ¿no? Y las proteínas codificadas por el genoma proteoma era el siguiente paso para comprender la fisiología humana, ya que el proteoma, a diferencia del genoma, es estático, es dinámico y interviene en la regulación de las funciones celulares, el proteoma. Entonces, y esto fue posible pues a la espectrometría de masas, ¿no? Entonces, con sus dos técnicas, ¿no? Que son las aplicaciones que se van, ¿no? De la ionización, ¿no? Y el análisis de proteínas
la ionización suave, ¿no? Y la ionización por electrospray, ESI, la desorción e ionización láser asistida por una matriz, el MALDI, ¿no? Y como habíamos dicho, eso les permitió el reconocimiento para un premio Nobel por el desarrollo de estas técnicas, ¿no? Es en 1996 cuando se acuña el término proteoma, ¿no? Y se refiere al conjunto total de proteínas codificadas por el genoma de un organismo bajo condiciones específicas. Después nace la proteómica con este concepto, ¿no? Y bueno, es lo que en cierta manera vamos a ver. Entonces, la Organización del Proteoma Humano se consolida en 2001 con el objetivo de impulsar el conocimiento de la proteómica y promover el desarrollo de tecnologías e intercambio de datos para diagnóstico, para entender el proceso de enfermedades, el tratamiento, el pronóstico, ¿no? Y ha permitido pues desarrollar muchos aspectos importantes. Hay el proteoma del plasma humano, el proyecto proteoma cerebral humano, ¿no? Sigamos. Entonces, la proteómica, aquí vemos el diferente proceso que se sigue, ¿no? Dentro de los fluidos para la identificación del proteoma. La proteómica pues es el estudio del proteoma a gran escala, y las proteínas son macromoléculas esenciales responsables de la realización de todos estos procesos biológicos. Entonces, aquí las tecnologías claves pues son la espectrometría de masas con sus dos técnicas, ¿no? La espectrometría de masas, cuyo funcionamiento básico convierte moléculas en iones gaseosos que luego son separados en un analizador en función de su relación masa-carga, ¿no? Y las técnicas comunes son la de ionización suave, más utilizadas como la ESI y el MALDI, ¿no? Y las estrategias de estudio son la proteómica shotgun o bottom-up, donde la proteína es digerida en péptidos, generalmente con tripsina, y los péptidos se analizan por espectrometría de masas en tándem, y la proteómica top-down, que permite la detección y cuantificación de la proteína intacta. Las aplicaciones biomédicas son variables, fundamental para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades de diferente tipo, cardiológicas, neurológicas, oncológicas, metabólicas, inmunológicas. El conocimiento del proteoma nos puede ayudar a entender por qué ocurre un cáncer o por qué un paciente responde de manera diferente a un tratamiento. Veamos este video. Seguro que nos suena el famoso proyecto Genoma Humano, ¿verdad? Aquel esfuerzo gigantesco para leer nuestro ADN, el llamado Libro de la Vida. Parecía que ahí encontraríamos todas las respuestas. Pero, ¿qué pasa cuando se tiene el libro y aún así la historia no se entiende del todo? Pues hoy vamos a explorar justo eso, la siguiente gran frontera, el proteoma. Y aquí viene la gran pregunta. Si en 2003 ya teníamos el mapa genético completo, ¿por qué seguimos luchando contra tantas enfermedades? La respuesta nos abre la puerta a un universo de una complejidad que va muchísimo más allá de los genes. Porque resulta que tener el manual de instrucciones, o sea, el genoma, no es suficiente si no entendemos quién está haciendo el trabajo de verdad dentro de nuestras células. En este recorrido vamos a ir del genoma al proteoma. Vamos a descubrir la verdadera complejidad biológica, que es fascinante. Veremos cómo es el proyecto global para mapear ese universo y, lo más importante, cómo todo esto impacta en la medicina y en especial en nuestro cerebro. A ver, que nadie le quite mérito al proyecto Genoma Humano. Fue algo histórico, un hito para la ciencia. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era solo el primer capítulo. De hecho, nos dejó con una pregunta mucho más grande y complicada. Imagínense la escena en 2003. Lo logramos, se secuenció el genoma. Pero claro, después de la celebración, la comunidad científica se quedó pensando, ok, tenemos el plano, pero ¿quién construye el edificio? ¿Quién hace todo el trabajo? La respuesta nos llevó directamente a una nueva frontera, el proteoma. La analogía es perfecta, piénsenlo así. Los genes son el plano de un arquitecto, las instrucciones quietas, escritas en un papel. Pero las proteínas son los obreros, los electricistas, los fontaneros.
son las que toman esos planos y construyen, reparan, comunican, en fin, las que le dan vida a todo. Y uno podría pensar, bueno, fácil, un gen produce una proteína y listo. Ojalá fuera tan sencillo. Pero la biología, como siempre, tiene otros planes mucho más interesantes y sí, mucho más complejos. El proceso básico lo conocemos. El ADN se transcribe a ARN y ese ARN se traduce para crear una proteína. Parecía el final de la historia, ¿no? Pues no. Justo aquí es donde empieza la magia. Esa proteína que acaba de nacer es como una pieza en bruto. Todavía necesita ser modificada químicamente para que sepa exactamente qué tiene que hacer. Y así llegamos al concepto clave, el proteoma. Es el conjunto de todas las proteínas que están trabajando en un momento dado. Y aquí está la gran diferencia con el genoma. Mientras que el genoma es estático, casi idéntico en todas nuestras células, el proteoma es puro dinamismo. El proteoma de una neurona no tiene nada que ver con el de una célula del hígado, y ambos están cambiando a cada segundo. ¿Y cómo se logra esa dinámica? Bueno, con algo llamado modificaciones posttraduccionales o MPT. Son como darle herramientas a nuestro obrero. Un mismo obrero puede usar un martillo, un taladro o un casco, y con cada herramienta su función cambia. En las proteínas, estos cambios químicos crean versiones diferentes llamadas proteoformas, cada una con una tarea específica. Miren estos números porque la diferencia es brutal. Partimos de unos 20.300 genes, que son las instrucciones, pero a través de estas modificaciones, esos pocos genes pueden generar millones de proteoformas diferentes. Es como pasar de tener un único libro de recetas a tener una biblioteca gigantesca donde cada libro es una variación del original. Ok, entonces tenemos un universo de millones de proteínas cambiando a cada segundo. La pregunta es obvia, ¿por dónde empezamos a mapear todo esto? Bueno, para eso se creó el proyecto Proteoma Humano, un esfuerzo científico a escala mundial, y los objetivos que se plantearon, la verdad, son enormes. No se trata solo de hacer una lista, se trata de entender dónde está cada proteína y qué está haciendo en todo momento. La idea es crear un mapa biológico completísimo que sirva de guía para futuras investigaciones y, sobre todo, para impulsar una nueva medicina. Pero claro, en toda gran exploración hay un misterio, y en esta se llama las proteínas perdidas. A ver, sabemos que deberían existir porque sus instrucciones están en el genoma, pero nadie las ha visto. Nunca hemos encontrado pruebas de que existan de verdad. Fíjense en este gráfico. Nos da una foto bastante clara de dónde estamos parados. La gran mayoría, más de 18.000 proteínas, ya están confirmadas. Un trabajo tremendo. Pero ¿ven ese pedacito que falta? Esas son las famosas perdidas. Casi 1.400 proteínas que siguen siendo un enigma para la ciencia. Muy bien. Mapear proteínas, encontrarlas perdidas, suena a un desafío científico fascinante. Pero, al final del día, ¿esto cómo nos afecta? ¿Por qué debería importarnos? Bueno, la respuesta está en algo tan fundamental como nuestra salud. Y si hablamos de complejidad, tenemos que hablar del cerebro. No hay un lugar en nuestro cuerpo donde este baile de millones de proteínas, cambiando a cada milisegundo, sea más crítico. La memoria, el pensamiento, las emociones, todo, absolutamente todo, depende de que las proteínas correctas hagan su trabajo en el momento justo. Por eso, el proyecto del proteoma del cerebro humano se está metiendo de lleno en algunos de los problemas más grandes que enfrentamos. La neurodegeneración como el Alzheimer, condiciones neuropsiquiátricas, la esquizofrenia, e incluso cómo virus como el SARS-CoV-2 afectan a nuestro cerebro. Es justo aquí donde la proteómica muestra su potencial más increíble. Al final, todo se resume en esta idea, que es potentísima. Entender el proteoma no es un simple ejercicio académico. Es literalmente el siguiente paso que tenemos que dar para comprender cómo funcionamos, por qué enfermamos y cómo podemos curarnos. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la meta final? Pues nada menos que a una nueva era en la medicina. Una medicina de precisión. Imaginen poder diagnosticar enfermedades mucho antes, con solo detectar un cambio en nuestro proteoma, o poder diseñar fármacos que ataquen únicamente a las proteínas defectuosas sin los efectos secundarios que conocemos hoy.
Entonces, para cerrar, quedémonos con esa imagen. El genoma es la historia escrita, el guión. Pero son nuestras proteínas las que la viven, las que actúan en el escenario de nuestro cuerpo a cada instante. Y ahora que empezamos a descifrar esa actuación, la pregunta ya no es si podremos escribir nuevos capítulos sobre la salud, sino cuáles serán. Seguro que nos suena
Entonces el proyecto Genoma Humano es un proyecto que lo que quiere es específicamente no mapear y caracterizar todas las proteínas humanas, o sea, las 20.300 proteínas, porque tenemos 20.300 genes aproximadamente. Y tiene líneas de trabajo como es el basado en el cromosoma, que es mapear y anotar el proteoma humano estudiando las proteínas codificadas por cada cromosoma. El BDHPP, que es el Biology Disease, ¿no? HPP, que es ampliar la comprensión de proteínas enfocándose en la relación con la biología molecular y las enfermedades, ¿no? El otro aspecto es la búsqueda de lo desconocido, que es el CHPP y el NEXT CP50, que lo que trata es de encontrar las proteínas perdidas, ¿no? O sea, biomoléculas esquivas que representan entre el 15 y 18% del total estimado y no tienen evidencia experimental directa, aunque sí indirecta. Y eso se va a mejorar cuando se mejoren las técnicas, que probablemente estas son proteínas de un tipo de vida muy corto, ¿no? Y que tienen probablemente funciones específicas en determinados puntos, es clave dentro del desarrollo, ¿no? Y los consorcios cromosómicos, cada país participante estudia un cromosoma. El consorcio español, por ejemplo, se encarga de caracterizar las 836 proteínas codificadas por los genes del cromosoma 16, incluyendo 93 proteínas perdidas, y México adoptó el estudio del cromosoma 19. El proteoma oscuro, que es el NXTCP50, cuyo objetivo es caracterizar el proteoma oscuro, proteínas detectadas pero con función desconocida, uncertain P1, y proteínas detectadas missing, cuya función también es desconocida, la UMP, ¿no? Uncertain. Integración de datos y bioinformática, la proteogenómica, que es el área de estudio que integra la proteómica y la genómica, usando datos de ARN, de la secuencia de ARN, y espectrometría de masas. Y la idea es desarrollar herramientas bioinformáticas para facilitar la identificación y caracterización de estas proteínas, ¿no? Por ejemplo, está el UPFinder, que es una herramienta web que utiliza análisis de correlación GBA, que es Web by Association, para predecir la función y la implicación de enfermedades de las proteínas UP. O sea, de esas proteínas que no se conocen, ¿no? Aplicaciones y desafíos futuros, precisión en el diagnóstico. La idea es mejorar la comprensión de la biología humana y sentar las bases para el desarrollo de aplicaciones médicas de diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Siempre hay el desafío, ¿no?, técnico por las proteoformas, ¿no?, que son las variaciones de isoformas de las proteínas, de las proteoformas, ¿no?, y los bajos niveles de expresión de ciertas proteínas, como el missing proteins, que van a dificultar su estudio, pero como les digo, es uno en la medida que se supone su existencia, y probablemente cuando se encuentren las técnicas adecuadas para poder ver a estas proteínas, lograremos identificarlas una a una, ¿no? Esto implica el desarrollo de métodos analíticos basados en secuencias de proteínas para poder cuantificarlas, herramientas bioinformáticas sofisticadas, algoritmos y el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, los algoritmos basados en las transformadas de Webelet o el aprendizaje automatizado como el Percolator, para mejorar el análisis de datos ruidosos o de baja calidad del ruido, o sea que se mete y confunde los hallazgos, ¿no?, para hablar. Veamos, todo esto se puede resumir en este video. A ver, en 2003, cuando se completó el proyecto Genoma Humano, fue, bueno, una celebración por todo lo alto en la ciencia. Por fin teníamos, digamos, el manual de instrucciones completo de un ser humano. Pero claro, como pasa siempre en las buenas historias, resolver un misterio abrió la puerta a otro que era casi más fascinante. Y de eso vamos a hablar hoy. Para que nos hagamos una idea, uno puede tener el plano completo de una ciudad, ¿vale? Ese sería el genoma. Pero eso no dice nada, nada de nada sobre cómo es el tráfico a las 5 de la tarde, o dónde va la gente a comer, o qué edificios están a medio construir. Para saber de verdad cómo funciona la ciudad, hay que fijarse en su gente,
en los que trabajan, los que se mueven, y esas son las proteínas. Vale, y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión. Hay que entender dos conceptos clave, la diferencia entre ese plano maestro y los obreros que lo construyen y lo mantienen todo. Entonces, el genoma, que como decíamos se descifró del todo en 2003, es exactamente eso, el plano. Es todo el pack de información genética, el ADN, que está en casi todas nuestras células. Es el famoso libro de la vida. Pero claro, ¿quién se lee ese libro y se pone manos a la obra? Pues esas son las proteínas. El conjunto de todas ellas es lo que llamamos el proteoma. Son como las máquinas moleculares que hacen de todo. Llevan el oxígeno, luchan contra las infecciones, hacen que los músculos se contraigan. Vaya, que son las que se encargan de casi todo el trabajo. Las verdaderas protagonistas de la película. Y ojo, porque aquí está la clave de todo el asunto. El genoma es estático. Es el mismo en una célula de la piel que en una neurona. No cambia. Pero el proteoma es súper dinámico. Una célula del músculo fabrica unas proteínas muy diferentes a las de una célula del hígado. Y esa producción va cambiando si estamos sanos, si estamos enfermos o si acabamos de hacer deporte. Por eso, con leer solo el genoma, pues no nos enteramos de la mitad. Y fue justo ahí, al comparar el plano con lo que se veía en la realidad, cuando los científicos se encontraron con un misterio. Vamos, un verdadero caso para detectives biológicos. La pregunta que se hicieron era, en realidad, muy simple. A ver, el genoma humano tiene unos 20.300 genes que fabrican proteínas. La lógica dice que deberíamos encontrar unas 20.300 proteínas, ¿no? Pues resulta que cuando se pusieron a buscarlas, no estaban todas. Faltaban piezas del puzzle. Y no es que faltaran un par, ¿eh? La escala del misterio era tremenda. La gran mayoría, esa parte en azul, sí que las hemos encontrado y validado. Pero esa porción gris, esa representa las proteínas perdidas. Las que sabíamos que debían estar ahí, pero de las que no teníamos ni una sola prueba experimental. Para que nos hagamos una idea, en 2023 la lista de desaparecidas tenía todavía 1.381 nombres, 1.381 proteínas que por lógica deberían existir, pero que éramos incapaces de fotografiar en el laboratorio. Pero bueno, la buena noticia es que la investigación sigue y la verdad con muchísimo éxito. El número de estas proteínas perdidas ha ido bajando en picado. Imagínense, en 2012 faltaban más de 5.500. Hoy la cifra es mucho, mucho menor. Y todo gracias a un esfuerzo mundial increíble. Bueno, ¿y quiénes son estos detectives? Vamos a conocer al equipo de científicos de todo el mundo que se ha propuesto resolver este misterio de una vez por todas. Se trata del Proyecto Proteoma Humano, o HPP por sus siglas en inglés. Es, por así decirlo, la secuela lógica del Proyecto Genoma. Y su misión está clarísima: crear ese mapa completo, encontrar cada proteína, saber qué hace y cómo nos afecta cuando funciona bien o cuando funciona mal. Su herramienta principal, la lupa de estos detectives, es la espectrometría de masas. Es una tecnología súper sensible, que funciona, para que nos entendamos, como una báscula para moléculas. Cada proteína tiene un peso único, su propia huella dactilar de masa, y esta máquina la detecta. Es la prueba definitiva de que existe. Claro, el problema es que estos experimentos generan miles de millones de datos. Analizar eso a mano es imposible, así que necesitan ayuda. Y aquí es donde entra en juego la bioinformática. Se usan ordenadores potentísimos y algoritmos para rastrear todos esos datos, encontrar patrones y básicamente predecir dónde y cuándo podría aparecer una de estas proteínas tan escurridizas. Es como hacer un perfil criminal, pero para la biología. Este esquema lo explica muy bien. Se cogen los datos del laboratorio, se cruzan con la información que ya existe en bases de datos gigantes como Nextprot y se usan programas informáticos súper complejos para al final poder identificar y ponerle nombre y apellidos a nuestras fugitivas. Vale, entonces, si tenemos las herramientas, ¿por qué es tan difícil encontrar a esas últimas 1.300 y pico? Pues porque parece que son unas auténticas maestras del escondite. La cosa es que estas proteínas que faltan no son como las demás. Son especiales. Algunas se fabrican en cantidades tan pequeñas que son casi invisibles para nuestras máquinas. Otras solo aparecen en momentos muy concretos, como durante el desarrollo de un embrión, o en sitios a los que es muy difícil llegar, como el cerebro. Y luego están las que, por su química, simplemente se camuflan y el espectrómetro de masas no las pilla bien. Y de hecho, esta es una de las pistas clave que están siguiendo los científicos ahora mismo. El tejido de embriones es una posible mina de oro, porque hay un montón de proteínas que son súper importantes para el desarrollo, pero que solo se encienden en esas primeras fases de la vida. Luego se apagan y desaparecen para siempre. Y este esfuerzo mundial también tiene nombres y apellidos aquí. Por ejemplo, en España hay un grupo de científicos, dentro de una red llamada Proteored, que se ha propuesto un reto muy concreto: centrarse en un solo barrio de la ciudad,
el cromosoma 16. Su misión es encontrar todas las proteínas que se fabrican a partir de ese cromosoma y ver qué tienen que ver con distintas enfermedades. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la más importante. Más allá de la curiosidad de los científicos, ¿por qué es tan importante encontrar a estas últimas proteínas perdidas? Pues porque estas proteínas no son simples curiosidades, no son notas a pie de página en nuestro manual de instrucciones. El trabajo que se está haciendo con el cromosoma 16, sin ir más lejos, está conectado directamente con genes que tienen que ver con el cáncer, la obesidad, enfermedades neurodegenerativas, un montón de cosas. Cada proteína que encuentran es una pista nueva sobre estas enfermedades. Es que cada una de estas proteínas perdidas podría ser la diana perfecta para un nuevo fármaco, o podría servir como un biomarcador para detectar una enfermedad mucho antes de que dé la cara. O simplemente podría ser la pieza que nos falta para entender por fin cómo funciona un proceso biológico vital. Al final lo que estamos haciendo es completar el mapa para poder movernos mucho mejor por el cuerpo humano. Esta gran cacería científica está llegando a su fin. Cada vez que una proteína tacha su nombre de la lista de perdidas y lo escribe en la de identificadas, estamos un paso más cerca de completar el censo de nuestra propia ciudad interior. La pregunta que queda en el aire, claro, es qué nuevas historias, qué secretos nos contarán estas últimas habitantes una vez que por fin las conozcamos. Aquí tenemos el esquema general de los conceptos sobre el proteoma, ¿no?, que ustedes pueden analizar. Y terminamos este video con este podcast, esta grabación de voz, donde vamos a hablar no solamente sobre el proteoma humano, sino sobre el multioma, ¿no?, humano, transcriptoma y mucho más. Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo fascinante, súper complejo y dinámico de las proteínas. Hola, sí, las verdaderas obreras de nuestras células. Exacto. Porque, a ver, si el genoma es como el plano maestro, el proteoma, o sea, todo el conjunto de proteínas funcionando, es la maquinaria real en acción. Tal cual. Y entenderlo es fundamental para la biología y la medicina moderna. Y para eso hoy tenemos material muy interesante. Hay informes del proyecto Proteoma Humano, el HPP, también detalles técnicos sobre cómo se estudian la espectrometría de masas, la protogenómica. Y hasta una tesis doctoral que se mete con nuevos enfoques computacionales. Fíjate. Nuestra idea hoy es desentrañar qué nos dicen todas estas fuentes sobre algo clave. Cómo integrar la proteómica con otros datos ómicos, como genómica o transcriptómica. La famosa multiómica. Esa misma. Para tener una visión más completa, sobre todo pensando en salud y enfermedad, y cómo todo esto encaja, digamos, en los grandes planes del proyecto Proteoma Humano. Así que, manos a la obra. Perfecto. Empecemos por situar un poco el HPP, el proyecto Proteoma Humano. Se lanzó hace ya más de 10 años. Sí, tiene su tiempo ya. Es un esfuerzo colaborativo global enorme, coordinado por HPP, la Organización del Proteoma Humano. Y el objetivo es súper ambicioso: caracterizar todas las proteínas que codifican nuestros genes. Entiendo que tiene como dos patas principales, ¿verdad? Exacto. Y la otra es más entender para qué sirve cada cosa. Justamente. Está el CHPP, que se enfoca en los cromosomas. Su meta principal es, digamos, encontrar evidencia sólida, una prueba fiable, para al menos una forma de proteína de cada gen que creemos que codifica proteínas. Son unos 20.300 genes. Un montón. Y luego está el BDHPP, que se centra en la biología y la enfermedad, el Biology Disease HPP. Ahí el foco es distinto. Es entender qué hacen esas proteínas, en qué procesos participan, cómo influyen si algo falla y se produce una enfermedad. Ah, ok. Y es aquí donde la integración multiómica, de la que hablabas, se vuelve crítica. Claro, porque no basta con tener la lista de piezas. Hay que saber cómo encajan, cómo funciona la máquina entera y, sobre todo, qué pasa cuando una pieza falla. Los objetivos finales son potentes, ¿no? Crear un mapa útil del proteoma, dar herramientas a la ciencia. Y fundamentalmente que todo esto sirva para encontrar nuevos diagnósticos, nuevas terapias. Construir las bases para una medicina más precisa, más personalizada. Hacia allá vamos, o esa es la idea.
hablemos de cómo va ese mapeo, esa parte del inventario. Los informes que tenemos que se basan en la base de datos NextProt, la versión más reciente. Sí, la 2023-2024. Esa, muestran un avance impresionante. Ya hay evidencia fuerte, lo que llaman P1, para unas 18.400 proteínas. Cierto. P1 significa que hay prueba experimental sólida a nivel de la proteína misma, principalmente por espectrometría de masas, pero también otros métodos cuentan. Es un logro enorme, sin duda. Pero, y aquí se pone interesante la cosa, como dicen las fuentes, todavía quedan unas 1.380 proteínas que son como huidizas. Ajá. Las llaman proteínas perdidas o missing proteins, las MPs. Son las que están en categorías P2, 3 o 4. Exacto. Muy rápido. P2 es que hay evidencia, pero solo a nivel de ARN, del transcrito. P3 es por parecido con proteínas de otras especies, por homología. Y P4 es básicamente una predicción del gen, pero sin una prueba experimental fuerte de que la proteína exista. O sea que faltan pruebas contundentes a nivel proteico. Justo. Y encontrar estas MPs es uno de los grandes desafíos actuales del CHPP. ¿Y por qué cuesta tanto encontrarlas? ¿Se esconden bien o qué? Sonríe. Un poco sí. Las razones son diversas, ¿eh? Puede ser que se expresen en cantidades mínimas, casi invisibles para los instrumentos actuales, por muy sensibles que sean. O quizás solo aparecen en momentos muy concretos, como durante el desarrollo embrionario o en tejidos que son difíciles de conseguir o analizar, como partes del cerebro, testículos. Claro. De hecho, la tesis que mencionaste sugiere que estudiar líneas celulares embrionarias puede ser una buena estrategia para cazarlas. Entiendo. También leí que algunas proteínas, por cómo son químicamente, por ejemplo, las que están metidas en las membranas de las células, Las transmembranas, sí. esas, son difíciles de sacar de ahí y de analizar bien con las técnicas normales de espectrometría de masas. Es como si fueran piezas muy pegajosas o frágiles. Exactamente. Y a veces, incluso si obtenemos fragmentos, los péptidos, en el análisis no dan suficiente información clara para saber de qué proteína vienen sin dudar. Es un reto técnico y biológico, las dos cosas. Incluso hay debates sobre si algunas de esas perdidas realmente lo son, no. Quizás son errores de anotación del genoma. También eso, se está revisando constantemente. Y es interesante que mencionan contribuciones desde España en esta búsqueda. Equipos de Proteored y SCII, por ejemplo, trabajando en el CHPP para caracterizar proteínas del cromosoma 16. Sí, un cromosoma importante, con genes ligados a cáncer, obesidad, neurodegeneración. Es un esfuerzo global donde cada grupo aporta su pieza. Bueno, y para entender cómo se buscan y analizan todas estas proteínas, tenemos que hablar de la tecnología clave aquí, la espectrometría de masas. Sin duda, la MS es el caballo de batalla de la proteómica. Es lo que nos permite identificar y, muy importante, cuantificar miles de proteínas a la vez en una muestra biológica, que suele ser súper compleja. ¿Cómo funciona? A grandes rasgos. La estrategia más usada se llama Shotgun Proteomics. Básicamente, primero rompes las proteínas en trozos más pequeños, los péptidos, usando enzimas como la tripsina. Como desmontar la máquina en piezas más manejables para verlas mejor. Algo así, sí. Esos péptidos se meten al espectrómetro. Primero mide la masa exacta de cada péptido, eso es MS1. Luego, selecciona péptidos uno por uno, los fragmenta de forma controlada y mide la masa de esos fragmentos. Eso es MS-MS. ¿Y con esa información de los fragmentos? Con esa huella de fragmentación, podemos deducir la secuencia de aminoácidos del péptido original. Vale. Pero, ¿cómo pasamos de identificar miles de péptidos sueltos a saber qué proteínas completas había al principio? Las fuentes dicen que esto no es tan directo, sobre todo si un péptido podría venir de varias proteínas parecidas. Ese es un desafío computacional importante. Inferir las proteínas a partir de los péptidos identificados necesita algoritmos bastante sofisticados. A veces, lo mejor que podemos hacer es asignar un péptido a un grupo de proteínas posibles. Y aquí es donde entra la integración de datos, ¿no? Lo que nos interesa hoy. Exacto. Aquí entra la proteogenómica, que es justamente combinar los datos de proteómica, de la MS, con los datos genómicos, del ADN, y los transcriptómicos, del ARN. La multiómica en acción. Precisamente. Y esta integración es súper potente. Que nos permite hacer que no podríamos solo con la proteómica.
Pues, por ejemplo, confirmar si existen variantes de proteínas que se predijeron a partir del ARN, como formas alternativas por splicing o del ADN por mutaciones. Si encontramos el péptido que encaja con esa variante predicha, bingo, la validamos a nivel funcional, que es el de la proteína. Ajá. También ayuda a pulir las anotaciones del genoma. A veces se descubren péptidos que vienen de regiones que no pensábamos que codificaban nada, aunque esto último parece más común en contextos muy específicos, como la presentación de antígenos al sistema inmune. Claro, y todo esto genera una cantidad de datos brutal. La bioinformática aquí es indispensable. Fundamental. Se usan varios programas, motores de búsqueda les llaman, para comparar los datos experimentales de la MS con bases de datos de secuencias teóricas. Y es crucial controlar estadísticamente la probabilidad de que una identificación sea un error. La famosa tasa de falsos descubrimientos, la FDR. Esa misma. Hay que mantenerla baja. La tesis doctoral que teníamos entre manos explora maneras de mejorar este análisis, ¿cierto? Por ejemplo, usando técnicas de procesado de señal como las transformadas wavelet. Sí, fíjate, intentan aplicar eso para limpiar el ruido de los espectros de masas para ver si así se detectan señales más débiles con más seguridad. Proponen una herramienta que llaman Wave Spectro. Es interesante ver cómo se traen ideas de otros campos, como la ingeniería, para mejorar el análisis biológico. Totalmente. Estas herramientas computacionales, junto con bases de datos bien establecidas como NextProt, que clasifica la evidencia, y PeptideFatlas, que recopila péptidos identificados, son como la infraestructura que sostiene todo el avance. Ok. Hemos hablado de encontrar las piezas y de las herramientas para hacerlo. Pero el gran objetivo, sobre todo de esa rama BDHPP, es entender qué hacen esas piezas. ¿Cómo se da el salto de la lista a la función? Sobre todo pensando en salud y enfermedad. Ese es el kit de la cuestión, el salto cualitativo. Identificar una proteína es solo el primer paso. Entender qué hace biológicamente es mucho más complicado. De hecho, incluso entre las proteínas bien detectadas, las P1, hay un montón cuya función sigue siendo un misterio. Las UP1, ¿no? Proteínas no caracterizadas. Exacto, las Uncharacterized P1. Hay una iniciativa específica, NextCP50, dedicada a intentar descifrar la función de al menos 50 de ellas. Me imagino que investigar la función de cada una en el laboratorio debe llevar muchísimo tiempo y recursos. ¿Hay atajos computacionales aquí también? ¿Se puede predecir qué hacen mirando otros datos? Efectivamente. La caracterización experimental es lenta, es costosa, por eso son tan valiosas las herramientas bioinformáticas que intentan predecir funciones. Y la tesis que comentamos presenta una de ellas, UPFinder. UPFinder. Sí. Y su lógica se basa en un principio que podríamos llamar de culpabilidad por asociación. Suena intrigante. La idea es como, dime con quién andas y te diré qué haces. Es una buena analogía, ¿sí? La idea es, si una proteína que no sabemos qué hace tiende a expresarse siempre junto a un grupo de proteínas que sí sabemos qué hacen. Por ejemplo, ¿aparecen juntas en ciertos tejidos o en ciertos tipos de cáncer? Exacto. Si vemos ese patrón consistente en grandes bases de datos de expresión génica, como las de tejidos normales tipo GTX o de tumores como TSGA, pues es probable que estén relacionadas funcionalmente, que participen en la misma vía biológica, en el mismo proceso. Tiene sentido, ¿sí? ¿Y cómo mide esa asociación? Pues UPFinder calcula correlaciones de expresión a través de miles de muestras, y luego usa bases de datos de conocimiento biológico, como Gene Ontology, y algoritmos de análisis de redes. Mencionan PageRank, uno parecido al que usa Google para ordenar páginas web. ¡Anda! Para inferir y dar prioridad a las funciones más probables para esa proteína desconocida. Y funciona. Realmente acierta. Pues los resultados de validación que presentan en la tesis son bastante buenos. Dicen que lograron predecir correctamente la función para un porcentaje alto de proteínas en pruebas donde ocultaban la función conocida. Dan un ejemplo concreto con la proteína ZNF583. A ver. Predijeron correctamente que tenía que ver con la unión a calcio, y esto se confirmó experimentalmente después. No es que te dé la respuesta definitiva, pero sí te genera hipótesis muy buenas para guiar los experimentos. Te dice por dónde empezar a buscar. Muy útil. Bueno, y esto nos lleva a las aplicaciones ya en la práctica. ¿Cómo se está usando toda esta integración de proteómica y multiómica para entender enfermedades concretas?
Las fuentes dan varios ejemplos. ¿Podríamos ver alguno? Claro, por ejemplo en cáncer. Hay estudios muy detallados. Uno que mencionan usa una técnica avanzada, DIAMS, para medir miles de cambios en las proteínas de líneas celulares de cáncer de mama triple negativo cuando las tratas con fármacos. Para ver cómo responden. Justo. Para entender a nivel proteico cómo responden las células, qué vías se activan o se apagan. Eso puede revelar por qué a veces los fármacos dejan de funcionar o encontrar nuevos puntos débiles, nuevas dianas terapéuticas. Y lo interesante es que integran esa info con datos sobre estrés oxidativo, sobre el microbioma, buscando una visión más global, más sistémica. Entiendo. No solo qué proteínas cambian, sino cómo se conecta eso con otros procesos y factores. Y en neurociencia también había ejemplos, ¿no? Sí, el proyecto Proteoma Cerebral Humano, el HBPP, está aplicando enfoques parecidos. En enfermedades como el Alzheimer, buscan cambios proteicos específicos ligados a la neurodegeneración. En esquizofrenia, investigan si hay alteraciones en las proteínas de las sinapsis, de las conexiones entre neuronas. Incluso se estudió a nivel proteómico cómo el virus SARS-CoV-2 podía afectar al cerebro. Y aquí, de nuevo, la clave es integrar con datos genéticos, clínicos, para entender por qué estas enfermedades son tan complejas y diferentes entre pacientes. Es fascinante ver cómo se usa para desarmar mecanismos tan complicados. Y no podemos olvidarnos de algo que mencionan mucho las fuentes, las modificaciones posttraduccionales, las PTMs. Absolutamente cruciales. Esas decoraciones químicas que se añaden a las proteínas después de fabricarse. Exacto. Una proteína puede estar ahí, pero su actividad, ¿dónde está en la célula? ¿Con quién interactúa? Todo eso depende enormemente de si está fosforilada, glicosilada, acetilada, miles de cosas. Es otra capa de información encima de la secuencia. Otra capa fundamental. Estudiar estas PTMs, lo que llaman el PTMoma, es indispensable para entender la función real. Hay iniciativas enteras dedicadas a esto, como la de glicoproteómica. Y todo esto, al final, busca identificar biomarcadores fiables, quizás en sangre u otros fluidos, para diagnosticar antes, predecir cómo irá una enfermedad o ver si un tratamiento funciona. Entonces, si conectamos todos los puntos, la gran conclusión de todo esto parece ser que, para entender bien la salud y la enfermedad, mirar solo los genes ya no alcanza. Definitivamente. El proteoma nos da una foto funcional, dinámica, que el genoma por sí solo no puede ofrecer. El genoma es como el potencial, las instrucciones base, pero el proteoma es la realidad cambiante de la célula, cómo responde al entorno, al desarrollo, a la enfermedad, instante a instante. Capturar esa dinámica y hacerlo integrando todos los niveles de información, genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma, es esencial. Es como pasar de la lista estática de partes a entender el flujo de trabajo real de la fábrica celular. ¿Y eso qué puertas abre en concreto? Pues abre la puerta a entender los mecanismos de las enfermedades a un nivel mucho más profundo. ¿Por qué una célula se vuelve cancerosa exactamente? ¿Qué proteínas específicas están fallando en una neurona que degenera? Claro. Responder eso nos permite identificar biomarcadores mucho más precisos y ojalá más tempranos. Y sobre todo nos señala nuevas dianas terapéuticas. Nos dice dónde podríamos intervenir para desarrollar fármacos más específicos, más efectivos. Nos acerca a esa medicina personalizada de la que hablábamos. Pero la complejidad es tremenda, porque no es solo una proteína por gen. Es que un mismo gen puede dar lugar a múltiples formas de la proteína, las proteoformas, y cada una puede tener distintas modificaciones, estar en sitios diferentes, interactuar con otras proteínas. Esa es la cuestión. El verdadero desafío, y también la promesa, de la proteómica funcional y la multiómica, es poder capturar toda esa complejidad dinámica. No basta con tener la lista de proteínas. Hay que entender su contexto funcional completo. Así que el camino a seguir está claro. Más integración. Combinar proteómica con todas las otras ómicas, para tener esa visión sistémica completa. Sin duda. Y el proyecto Proteoma Humano, junto con HUPO y otras iniciativas globales, sigue siendo un motor clave en esto. Impulsa no solo la investigación directa, sino también el desarrollo de tecnologías más potentes, la estandarización de los datos para que se puedan compartir y comparar entre laboratorios. Fundamental eso. Y la creación de herramientas bioinformáticas cada vez más sofisticadas, incluyendo ahora inteligencia artificial, para poder analizar esta avalancha de información. La colaboración y los recursos abiertos son absolutamente vitales. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de terreno hoy.
Empezamos con la búsqueda de esas últimas proteínas perdidas. Las MPs. Y llegamos a ver cómo la integración de la proteómica con otros datos, la multiómica, nos ayuda a descifrar qué hacen esas proteínas y por qué son tan cruciales en la salud y la enfermedad. Todo dentro del marco de los objetivos del proyecto Proteoma Humano. Sí. Hemos visto cómo la combinación de tecnología punta, como la espectrometría de masas, con análisis computacionales muy avanzados, nos permite empezar a entender esta capa tan compleja, pero tan vital de la biología. Ha sido un recorrido súper revelador, la verdad. De las piezas sueltas al funcionamiento del sistema completo. Y esto nos deja quizás con una reflexión interesante para el final, ¿no? A ver, el HPP ha hecho un trabajo monumental acercándose a identificar una proteína por cada gen que supuestamente codifica una. Eso está claro. Sí, el avance es innegable. Pero a medida que aprendemos más y más sobre la increíble diversidad de formas que puede tener una proteína, las proteoformas, sobre todas las modificaciones que puede llevar, sobre dónde está y con quién se junta en cada momento, todo eso que define su función real en un instante dado, ¿es realmente suficiente completar la lista basándonos solo en el gen? Plantea una pregunta muy de fondo sobre qué significa de verdad mapear el proteoma. Quizás el próximo gran reto, el siguiente gran salto, no sea solo encontrar las últimas MPs que faltan en la lista, sino empezar a cartografiar de forma sistemática esa redinámica de estados funcionales de las proteínas. ¿Te refieres a sus modificaciones, interacciones, cantidades exactas? Exacto, todo eso, pero en contextos específicos. Mapear qué combinaciones de esos factores realmente distinguen una célula sana de una enferma, o una célula respondiendo a un fármaco. ¿Qué nuevas dimensiones del proteoma vamos a necesitar explorar para capturar de verdad esa complejidad funcional y poder diseñar intervenciones que sean realmente transformadoras? Uf, Es algo en que pensar, ¿no? sin duda, una pregunta que abre horizontes enormes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis tan profundo. Hasta la próxima. Hola, bienvenido.
Y con ese análisis, con esas ideas los dejamos. Y estas son las fuentes utilizadas para realizar todas estas ayudas didácticas. Nos vemos.